Las pruebas neuropsicológicas utilizadas fueron la mini prueba del estado mental, también llamada minoexamen del estado mental por sus siglas en inglés MMSE, Mini Mental State Examination. Es un método muy utilizado para detectar el deterioro cognitivo y vigilar su evolución en pacientes con alteraciones neurológicas, especialmente en ancianos. ¿Qué evalúa? Es una herramienta de tamizaje, es decir, de evaluación rápida que permite sospechar déficit cognitivo, pero que sin embargo no permite detallar el dominio alterado ni conocer la causa del padecimiento, por lo que nunca debe utilizarse para reemplazar a una evaluación clínica completa del estado mental. Su práctica toma únicamente entre 5 y 10 minutos, por lo que es ideal para aplicarse en forma repetida y rutinaria. Fue desarrollado por Marshall F. Folstein, Susan Folstein y Paul R. McHugh en 1975 como método para establecer el estado cognitivo del paciente y poder detectar demencia o delirium. Es un cuestionario de 11 preguntas donde las características esenciales que se evalúan son orientación espacio-temporal, capacidad de atención, concentración y memoria, capacidad de abstracción, cálculo, capacidad de lenguaje y percepción visoespacial, capacidad para seguir instrucciones básicas. Se recomienda aplicarla en un lugar propicio, confortable y libre de distractores o intrusiones, que se realice de forma individual y sin limitar el tiempo que el sujeto tarde en responder. La mecánica. El examinador, que debe estar familiarizado con la prueba y con las instrucciones referentes a las diferentes escalas, debe realizar la entrevista con el paciente previo a la aplicación de la prueba. Debe leer las instrucciones al paciente de forma textual y precisa al examinado. Si el paciente corrige una respuesta, debe darse crédito a la respuesta correcta. Antes de comenzar el mini examen, debe tomarse nota del nombre completo del paciente, su edad, su escolaridad y preguntar al paciente si tiene algún problema con su memoria. Las limitaciones que tiene esta prueba. Es limitada por situaciones como las siguientes, donde no se considera la existencia de un estado demencial: depresión, ingestión de algún fármaco como el etanol, problemas metabólicos, deprivaciones ambientales, alcoholismo, infecciones, meningitis, encefalitis, entre otras, problemas de nutrición como la disminución de vitaminas B6 y B12, hemorragia subaracnoidea, niveles de minusvalía, poblaciones sin habilidad lectoescritoria, entre otras. Su validez fue creada en 1975 por Folstein y sus colaboradores, y el uso del MMSE ha adquirido gran popularidad en el ámbito clínico, pues permite identificar rápidamente a pacientes con déficit cognitivos importantes. Sin embargo, la prueba también tiene sus limitaciones, especialmente debido a que depende de respuestas verbales y escritas, lo que puede ser una limitación importante para pacientes ciegos, sordos, inturbados o analfabetas. La prueba Making Trail. El Trail Making Test es una prueba neuropsicológica de la atención visual y cambiar de tarea. Se compone de dos partes en las que el sujeto tendrá que conectar un conjunto de 25 puntos lo más rápido posible en una hoja de papel o la pantalla del ordenador. Hay dos partes de la prueba: A, en el que los objetos son todos números 1, 2, 3, etc. y el tomador de la prueba tiene que conectarlos en el orden secuencial, y B, en el que los suplentes sujetos entre los números y las letras 1, A, 2, B, etc. Si el sujeto comete algún error, el administrador de la prueba es para corregirlos antes de que el sujeto se mueva al siguiente punto. ¿Qué evalúa? Se puede proporcionar información acerca de la velocidad de respuesta visual, la exploración, la velocidad de procesamiento, la flexibilidad mental, así como el funcionamiento ejecutivo. También es sensible a la detección de varias deficiencias cognitivas como el Alzheimer y la demencia. Curva de aprendizaje de Luria. La curva de aprendizaje de Luria evalúa neuropsicológicamente los procesos superiores en adultos, el proceso de aprendizaje, retención y recuperación y memoria lógica. Consta de una serie de 10 palabras que al sujeto se le presentan una serie de veces, y los datos que se observan se presentan en una curva de memoria, siendo administrada la prueba sin una entonación especial y guardando la misma cadencia. Una vez recitada por el administrador la serie de palabras, el sujeto ha de especificar cuántas palabras cree que recordará, para luego repetir la serie leída en el orden que recuerde y hasta donde pueda hacerlo.
¿Qué características tiene? Pues permite explorar de forma sistemática una completa gama de funciones y habilidades a través de 81 ítems distribuidos en 8 subtests y 4 áreas. Área visoespacial, que evalúa la percepción visual y orientación espacial. Área de lenguaje, que evalúa el habla receptiva y el habla expresiva. Área de memoria, que evalúa la memoria inmediata y la memoria lógica. Y finalmente, el área de procesos intelectuales, que se toman dibujos temáticos, textos y actividad conceptual y discursiva. Escala de inteligencia de Wechsler para adultos, EIWA 3. Descripción. Es sin duda una de las pruebas psicométricas más utilizadas en el ámbito del diagnóstico psicológico a nivel internacional. La escala de Wechsler de inteligencia para adultos, por sus siglas en inglés WAIS, fue desarrollada por primera vez en 1939 y fue llamada entonces de Wechsler Value Intelligence Test. De esa escala de test se derivó la escala para la inteligencia de niños, WIS, y en 1949, y en 1967 la WPPSI. Estos test todavía están basados en la filosofía de que la inteligencia es la capacidad global de actuar intencionalmente, de pensar racionalmente y de interactuar efectivamente con el ambiente. ¿Cuál es su aplicación? El WAIS es hoy día el test psicológico más comúnmente aplicado. Los tests actualmente son actualizados aproximadamente cada 10 años para compensar el efecto Fly. ¿Qué es lo que evalúa? La inteligencia global entendida como concepto de CI, de individuos entre 16 y 64 años, de cualquier raza, nivel intelectual, educación, orígenes socioeconómicos, culturales y nivel de lectura. Es individual y consta de 2 escalas, verbal y de ejecución. Está basada en la teoría bifactorial de Spearman. Inteligencia tomada desde el punto de vista global, ya que está compuesta por habilidades cualitativamente diferentes, rasgos pero no independientes. Pero esta suma de habilidades no solo se expresa en función de su calidad, sino también de factores no intelectuales, como puede ser la motivación. La inteligencia implica cierto grado de competencia global. WMS3, escala de memoria Wechsler 3, autor W. Wechsler. ¿Qué es lo que evalúa? La memoria en los adultos y los adolescentes. La WMS3 puede ser un componente muy útil dentro de las baterías de evaluación psicológica de las profesiones que trabajan en el área de psiquiatría, médico, forense, educativo, asistencial y clínico. Su sistema de corrección permite obtener puntuaciones escalares, índices percentiles que ayudan a lograr una interpretación más flexible y facilitan el análisis de los procesos cognitivos y conductuales implicados. Descripción. La WMS3 es una batería de aplicación individual destinada a evaluar 3 tipos de memoria: la inmediata, la demorada y la memoria de trabajo. Consta de 11 pruebas, 6 principales y 5 optativas. Incluye pruebas de recuerdo y reconocimiento de las modalidades auditiva y visual. Aplicación: adolescentes y adultos entre 16 y 89 años. Su tiempo de aplicación de la escala completa es de 90 minutos. Los test principales pueden aplicarse en unos 35 a 35 minutos. Figura compleja del rey Osterried. El autor. La figura completa fue diseñada por Rey en 1941. ¿Qué es lo que evalúa? Las alteraciones en labores visoespaciales, los cuales constituyen uno de los déficits cognitivos más frecuentemente demostrados en pacientes con enfermedades de Parkinson. Su aplicación es para investigar tanto la organización perceptual como la memoria visual en individuos con lesiones cerebrales. Descripción. La ejecución de este test consiste en solicitar al sujeto examinado que copie una figura compleja a mano
y sin límite de tiempo, valorándose la capacidad de organización y la planificación de estrategias para la resolución de problemas, así como su capacidad visoconstructiva. Posteriormente y sin previo aviso y sin la ayuda del modelo, el examinado debe de reproducir inmediatamente y, y a los 30 minutos de nuevo la misma figura, con el fin de evaluar su capacidad de recuerdo material no verbal. Cada uno de estos intentos se puntúa sobre una escala validada que oscila desde un mínimo de 0 a un máximo de 36 puntos, que es la normalidad. La puntuación medida de un adulto es de 32 puntos. Una puntuación de exactitud basada en el sistema de unidad de puntuación puede obtenerse para cada sesión del test. Dado que la reproducción de cada unidad puede hacer que el sujeto gane hasta 2 puntos, la puntuación más elevada será de 36 puntos. La sesión de memoria es puntuada de la misma manera. Una comparación de las puntuaciones correspondientes a cada sesión ayudará al clínico a determinar la presencia de los déficits visográficos y visomemorísticos, al igual que su relativa gravedad. Aprendizaje de palabras. En esta prueba se evalúa la memoria inmediata. En ella, el paciente debe leer en voz alta, una a una, 10 palabras que el evaluador le presenta. Si el paciente no sabe leer, lo hace quien aplica la prueba. Inmediatamente después, se le pide al paciente que las evoque, y esto para cada uno de los 3 ensayos. La puntuación total es la suma de palabras correctas que el paciente recuerda en cada intento. Memoria de palabras. Esta prueba es utilizada para medir la capacidad de almacenamiento de información a corto plazo y consiste en determinar el número de palabras que la persona recuerde de la lista que se le presenta. La puntuación a medir es el número de palabras correctas recordadas en un máximo de 90 segundos. Reconocimiento de palabras. Esta prueba evalúa si existe alguna disociación entre la evocación y el reconocimiento. En ella se le muestra al paciente una serie de palabras escritas, algunas de las cuales no conforman parte de la lista que se le mostró. El paciente debe reconocer cuáles se le presentaron en la tarea de aprendizaje y cuáles no. La puntuación a medir es el total de respuestas correctas. Praxias construccionales CERAD. Esta prueba permite valorar las habilidades prácticas para el dibujo a través de la copia y evocación de diseños. Para ello, se le pide al paciente que dibuje por copia un círculo, un rombo, 2 rectángulos y un cubo. Luego de una tarea inferente se evalúa la memoria no verbal, solicitando al paciente evocar los dibujos en ausencia de la copia. Test de denominación de Boston. Constituye un test imprescindible para el estudio de la memoria semántica en los protocolos de evaluación de las demencias. Todas estas formas presentan un alto nivel de discriminación entre sujetos normales y pacientes con la enfermedad de Alzheimer, similar a lo observado en la versión completa de las 60 láminas, pero tienen una importante influencia demográfica, de edad y de educación. El test de denominación de Boston es de gran ayuda para el diagnóstico de las demencias, pero la longitud del mismo, particularmente cuando se utiliza en neurología asistencial para evaluar sujetos con deterioro cognitivo, ha llevado a desarrollar versiones reducidas que mantengan el objetivo y criterios originales del mismo. La versión original consta de 60 figuras de objetos, a denominar por orden creciente de dificultad. Actualmente, existen en la actualidad 3 versiones del test de denominación de Boston de 30 ítems y 6 versiones de 15 ítems, derivadas del test original de 60 láminas. Test de Wisconsin. Evalúa el razonamiento abstracto. Hoy constituye una medida de la habilidad requerida para desarrollar y mantener las estrategias de solución de problemas necesarias para lograr un objetivo.
Se aplica en diversas investigaciones, pues han mostrado que resultan especialmente sensibles a las lesiones que implican a los lóbulos frontales, incluido en una batería amplia de evaluación cognitiva y neuropsicológica. Resulta de gran utilidad para discriminar entre lesiones frontales y no frontales. Test de fluencia verbal semántica. Evalúa la disminución de la espontaneidad verbal y la dificultad en la fluidez. Esta prueba mide el número de elementos de una categoría que puede evocar un sujeto en un tiempo determinado, habitualmente 1 minuto. Se trata de una tarea compleja desde el punto de vista cognitivo, en la que intervienen procesos lingüísticos, mnésicos y ejecutivos. El test de fluencia verbal semántica es muy sensible a todo tipo de daño cerebral, afectándose precozmente en procesos que condicionan deterioro cognitivo y en especial en la enfermedad de Alzheimer. Es un test de muy fácil y rápida aplicación, que no precisa material alguno y que puede ser aplicado a sujetos que no son capaces de realizar un test por otros medios, es decir, analfabetos, con déficits sensoriales como ceguera o déficits motores, entre otros, o en situaciones en las que otras pruebas son difíciles o imposibles de realizar, como en el caso del enfermo encamado. No obstante, a pesar de su extendido uso, pocos estudios han evaluado la utilidad del test como método de detección o diagnóstico de demencia. El test de fluencia verbal semántica sería ideal para aplicarlo en estudios de screening o poblacionales, eliminando de una segunda fase aquellos sujetos que puntúen por encima del punto de corte, mejorándose el resultado si se elige un punto de corte que mejore la sensibilidad menor que 11 a expensas de un mayor número de falsos positivos. Asimismo, puede ser excelente test para confirmar la presencia de demencia en sujetos en los que ésta se sospecha sobre la base de un test previa como el mini examen del estado mental. En este sentido, se puede elegir un punto de corte con mayor especificidad menor a 9, con lo que los falsos negativos serían prácticamente inexistentes. Token Test. Evalúa la comprensión del lenguaje. Su administración es muy sencilla y sensible al déficit de la comprensión auditiva. Consiste en 20 fichas de distintas formas, colores y tamaños, 2 formas, cuadrados y círculos, y estos a su vez tienen 2 tamaños, grandes y pequeños, y 5 colores. El paciente debe señalar o manipular conforme a las órdenes del examinador. La finalidad del test es la de evaluar la capacidad del paciente para comprender el nombre, círculo y cuadrado, color y tamaño, los verbos y las preposiciones incluidos en las instrucciones. Las consignas se van haciendo cada vez más extensas y complejas a medida que avanza la prueba. Antes de administrar el test hay que asegurarse que el paciente sabe lo que es un círculo y un cuadrado, que sabe y distingue los colores y tiene el concepto de grande y pequeño. Esta técnica es sensible para detectar procesos lingüísticos alterados que resultan de trastornos afásicos, incluso cuando la capacidad básica del paciente para comunicarse permanece intacta. Este test también puede identificar a aquellos individuos con lesión cerebral, cuyas otras disfunciones pueden estar escondidas o enmascaradas en un trastorno afásico concomitante, o cuyos problemas para el procesamiento de símbolos sean comparativamente sutiles y no fácilmente observables en la mayoría de las situaciones. Escala de Layton y Brody. Esta escala permite estudiar y analizar no solo su puntuación global, sino también cada uno de los ítems. Ha sido demostrada su utilidad como método de valoración objetiva y breve que permite implantar y evaluar un plan terapéutico tanto a nivel de los cuidados diarios del paciente como a nivel del docente e investigador. Detecta las primeras señales del deterioro del anciano. Valora 8 ítems: capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, preparación de la comida, cuidado de la casa, lavado de ropa, uso de medios de transporte, responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía. Y le asigna un valor numérico 1 independiente o 0 dependiente. La puntuación final es la suma del valor de todas las respuestas. Oscila entre 0, máxima dependencia, y 8, independencia total. La información se obtiene preguntando directamente al individuo o a su cuidador principal. El tiempo medido requerido para la realización es de 4 minutos. Cualquier miembro del equipo puede aplicar esta escala, pero debe estar motivado, concienciado y entrenado. Functional Status Questionnaire.
El estado funcional o el cuestionario del estado funcional se puede utilizar como autoadministrado evaluación funcional de los pacientes de atención primaria que ofrece información sobre las funciones físicas, psicológicas y sociales, así como de conducta. Evalúa la función física, psicológica, social y su papel en pacientes ambulatorios. El cuestionario del estado funcional, o FSQ por sus siglas en inglés, es un cuestionario de 34 ítems. Ellos abarcan los siguientes ámbitos relacionados con las actividades de la vida diaria: las actividades básicas e intermedias, salud mental, rendimiento laboral, la actividad social y la calidad de la interacción, así como algunos artículos no categorizados. Hay 5 secciones de la FSQ: la función básica de las actividades de la vida diaria, o reconocido como ABD, la función de la salud mental, función del rol social, la actividad social y otras medidas de rendimiento. La sección de la función física consiste en medidas de base, 3 artículos, y ABD intermedio, 6 artículos. Función de salud mental incluye medidas de sentimientos, de ansiedad y desánimo, con 5 artículos. Funciones sociales y roles incluyen 3 grupos de artículos, incluyendo una medida de 6 puntos de rendimiento en el trabajo para los empleados durante el mes anterior, una medida de 3 ítems de función social y una medida de 5 ítems de interacción social. Preguntas individuales a evaluar: la condición de trabajo, días de incapacidad de cama, entre otros. Este método o este cuestionario tiene un modo de administración autoadministrado.